Pues repito. Ok, vamos a ver si ahí se nos graba bien. Bueno, entonces como les decía, tenemos formato 1, formato 2, dos checkbox, un textbox al cual le vamos a colocar como nombre txt1, quien es el que va a recibir toda la acción de lo que vamos a estar realizando. Y pues vamos a tener acá lo que sería a este, solamente le vamos a colocar chb tamaño. chb tamaño. Y le vamos a colocar en la propiedad de text lo que sería la palabra tamaño o tamaño de fuente. Y por último, a este checkbox de acá le voy a colocar acá chb fuente. chb fuente y en la propiedad de text le colocamos fuente. Bien, ese sería el formato que vamos a estar empleando nosotros acá para poder trabajar acá el día de hoy. Voy a dar acá un par de minutos mientras terminan de copiar el formato para poder iniciar con la programación. Bien, voy a un minutito más, nada más, y después continuamos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillo acá. Esto tal vez de pronto tiene más simple, tiende a ser más simple, perdón, que lo que vimos nosotros la semana pasada, ya que acá pues simplemente es o es tamaño de fuente o es tamaño del texto. Lo único que tenemos que tener es cuidado a la hora en cómo vamos a quedar, a crear la sintaxis, porque es lo único que podría llegar a afectarnos. Entonces vamos a iniciar primero con formato 1. Primero quiero que ustedes aprendan y tengan ahí conocimiento de cómo se puede aplicar tanto el tipo de fuente como el tamaño hacia un texto. Así que lo primero que voy a hacer acá es darle doble clic a formato 1. Vamos a darle doble clic a ese checkbox de acá. Vamos a darle un poquito de zoom por este lado acá. Bien, lo primero que voy a colocar acá es, como siempre, la sentencia, ¿verdad? Indicándole si el CHB formato 1 estuviese activado, o sea, punto checked, estuviese activado, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá, aquí no voy a utilizar ni variables ni nada de ese estilo, porque no voy a hacer combinaciones. Aquí solamente va a ser directo. Voy a colocar, si en caso se activa el CHB formato 1, voy a colocar txt1 punto en su propiedad de font va a ser afectado y se va a crear una nueva instancia, o sea, un nuevo objeto, una nueva fuente, como ustedes le quieran llamar, el cual, y aquí empiezan los cambios. Ya no voy a colocar acá txt1.font como lo hacía con el otro. Esto ya no, esto es solamente para el tipo de letra. Aquí como yo lo que voy a afectar van a ser lo que serían las fuentes, acá voy a colocar directamente en lo que sería el tipo de fuente que voy a trabajar. Por ejemplo, voy a abrir comillas, cierro y abro comillas de una buena vez. Y entonces, pues para colocar las fuentes, yo les recomiendo que abra el documento de Word, ¿verdad? Y busque una de las fuentes que aparecen en Word. Claro está. Cabe recalcar que puede ser o se puede dar la situación que tal vez de pronto más de alguna de las fuentes o algunas fuentes no vayan a funcionar. Esto por las siguientes razones. O una, puede ser que esté mal escrito el nombre de la fuente. Dos, puede ser de que la versión de Visual Studio sea muy antigua y el tipo de fuente pues sea una de las nuevas que acaban de salir y probablemente no lo reconoce.
O 3, simplemente no reconoce esa fuente el programa de Visual Studio. Así que importante tener en cuenta esos 3 puntos. Para ir a la segura, lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? Yo le recomiendo, no vaya a escribir el nombre de la fuente directamente, sino que mejor cópiela. Mejor copie el nombre de la fuente acá, directamente acá del repertorio. Copie la fuente y si usted ve que no le funciona, pues obviamente no es problema en sí del nombre de la fuente, sino que puede ser que sea problema del código o simplemente no es compatible. Bien, vamos a ver acá. Voy a seleccionar acá Berlin Sans FB, perdón. Voy a copiar esta fuente de acá, la voy a copiar. Me lo voy a llevar directamente a la parte del código y entre comillas voy a colocar ese tipo de fuente, como usted lo puede ver ahí. Estoy colocando el tipo de fuente. Voy a colocar ahora lo que sería coma. Vamos a colocar coma. Y ahora le vamos a colocar un tamaño. En este caso, el tamaño puede ser el que usted desee, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a colocar acá tamaño 50, a ver qué tal queda. Y fíjese algo muy importante. Quiero que se fijen algo. Quiero que se fijen algo acá. Mire, si yo le quito el 50, está tirando error. Es decir, si solamente le coloco la fuente, Visual Studio me va a tirar error porque no solamente debo de colocar un tipo de fuente, tengo que colocarle un tamaño de fuente. Por eso, ahí digo que usted puede ver de que la fuente está bien escrita, sigue tirando error en la parte del font, porque está esperando que se coloque el tamaño de la fuente. Coloco coma y voy a colocar el tamaño. El tamaño lo puedo colocar yo, en este caso sin necesidad de colocar comillas. Voy a colocar un tamaño 20 para no ir ser tan exagerado y vea cómo ya se quitó el error. Aquí ya se quitó el error. Voy a guardar los cambios y voy en este caso a ejecutar el programa. Vamos a ejecutar el programa. Esperemos que cargue. Disculpen ahí la lentitud, pero es porque también se está grabando la clase, por eso es que se está consumiendo mucho la memoria RAM. Bueno, entonces vamos a colocar acá un poquito de zoom. Vamos a colocar acá la palabra Pedro. Aplico el formato y ahí puede darse cuenta usted de que sí se está aplicando el tipo de fuente, ¿verdad? Tenemos un tipo de fuente Berlín y el tamaño es 20. Vea cómo creció el textbox porque obviamente se está acoplando al tamaño del texto que se está escribiendo. Entonces con eso podemos darnos cuenta de que sí funcionó nuestro formato. Ahora bien, regresando al punto. Ya hemos aplicado entonces tipo de fuente y el tipo de letra, el tamaño de la letra. Bien, pero ahora, ¿cómo hacemos para regresarlo a su estado normal? ¿Verdad? Entonces voy a indicar acá. Voy a colocar acá, aquí en este if. De lo contrario, si el CHB formato 1, punto en su propiedad de checked, fuese igual a falso, entonces vamos a colocar que txt1, punto en su propiedad de font, va a regresar a un estado normal. Ahora bien, la pregunta acá, ¿qué podemos entender nosotros como estado normal? O sea, ¿qué tipo de fuente de tipo normal le podemos colocar? Bueno, acá pues realmente en sí hay una fuente que pueda ser normal, realmente no existe. Lo que podemos dejar nosotros es dejar un formato predeterminado para que cuando pues se desmarque, se encuentre como en su estado, ¿qué le puedo decir yo? Inicial, cuando uno inicia el programa. Ahora bien,
puedo tomar como ejemplo un documento de Word. Por ejemplo, cuando usted abre por primera vez un documento de Word, por ejemplo, acá lo voy a hacer yo. Cuando usted abre un documento de Word por primera vez, vea el tipo de letra que le trae. Trae Calibri, tamaño 11. Ese es el tamaño que por defecto le trae todo documento de Word, incluso hasta Excel, si no estoy mal. Ese es el tipo de fuente que ya trae por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que si se desmarca la casilla del CHV formato 1, vamos a hacer de que quede con este tipo de fuente y con este tamaño. Como para decir, entre comillas, regresó a su estado normal. Entonces, para ello, voy a colocar acá lo que sería apertura de comillas. Vamos a probar. Quiero probar realmente si acepta el Calibri cuerpo con todo y paréntesis. Tengo mis dudas, pero bueno, vamos a salir de dudas. Si no, solamente le coloco Calibri de esa forma. Y el tamaño de la letra va a ser 11. Entonces ahí tendría yo la fuente, entre comillas, que sería de tipo normal. Entonces, como les decía, siempre es recomendable colocar el tipo de fuente así como viene de Word, porque pues tendríamos más chance a ver si lo acepta y pues podríamos evitar errores. Vamos a colocar acá, vamos a aplicar formato 1, lo vamos a desmarcar y ahorita vamos a ver acá. Perfecto, y lo pueden observar ustedes. Lo desmarcamos, regresamos al estado normal. Ahora bien, ¿cómo sé yo que está en su estado normal? Simplemente porque el textbox no bajó mucho más. El textbox, si hubiera dejado un tamaño de letra como por ejemplo 5, prácticamente estaría mucho más pequeño. Entonces, por eso, no, yo me puedo dar cuenta que sí lo está aceptando. Ahora bien, también aceptó el tipo de letra Calibri, ¿verdad? Que yo creo que no le iba a aceptar, pero sí lo aceptó. Obviamente, acuérdense, no lo mismo la G en Word que la G, obviamente, en lo que sería Visual Studio, ¿verdad? Ambos tienen tipos de fuentes para manejar distintas. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro formato. Ahora vamos a hacer el segundo formato, el formato 2. Para el formato 2, vamos a darle doble clic al checkbox de acá. Formato 2, solo vamos a detener acá Y para este, pues, de igual forma, si el CHB formato 2, punto en su propiedad de checket, estuviese activado, entonces vamos a hacer de que el txt1, punto en su propiedad de font, se le cree una nueva fuente. Esa fuente va a tener como tipo de fuente el siguiente. Vamos a buscar un tipo de fuente acá en Word. Tengo curiosidad, vamos a ver si acepta alguno de estos que son de tipo símbolo. Vamos a ver si encontramos uno por ahí. Eh, vamos a ver si acepta este. MT extra. Vamos a copiar. Vamos acá a pegarlo. Voy a colocar coma. Y el tamaño le vamos a colocar un tamaño 18. Ahora bien, también muy importante destacar algo. Por ejemplo, si usted quisiera aplicarle un tipo de letra, negrita, cursiva o subrayado, o alguna de las dos versiones o variantes, o pues las tres en un solo, pues coloca otra coma y coloca font style, como hacíamos, font style, punto, en este caso, bold, o font style. Aquí le estoy aplicando dos tipos de letra en uno solo. Punto underline. De esa forma. Ahí estoy indicando que el formato 2 va a ser de MT extra. Vamos a ver si nos acepta este tipo de fuente. El tamaño va a ser 18. Se le va a aplicar negrita y también se le va a aplicar cursivo. Y de lo contrario, pues ya sabemos el resto. El contrario, voy a copiar esto de una vez. Voy a dejar este formato por defecto. Vamos a copiar esto de acá.
Creo que ahí se me faltó una ahí, pero ahorita lo corregimos. Y ahí lo tenemos. Entonces, vamos a probar el código, a ver si nos funciona. ¿Qué estamos diciendo? Solo para recargar un poquito, recordar. Estamos, en este caso, trabajando el checkbox formato 2, el cual si es activado ese checkbox, le va a colocar un tipo de fuente MT extra. El tamaño va a ser 18 y se le va a aplicar tipo de letra negrita y tipo de letra subrayado para poderlo apreciar mejor. Y de lo contrario, si se llega a desactivar la casilla, pues que el font se quede en estado Calibri tamaño 11. Guardamos los cambios, ejecutamos. Vamos a darle acá un poquito de zoom. Aplico formato 2 y vea, ahí lo aceptó. Negrita y subrayado puede observar usted ahí. Lo desmarco y vuelve a su estado normal que es Calibri. Entonces podemos darnos cuenta pues que al menos este tipo de fuente que es una fuente, en este caso de símbolos, pues lo acepta perfectamente sin ningún inconveniente. Entonces ahí podemos ver que sí funciona al menos esta parte del programa. Bueno, solo permítame un momentito. Bueno, entonces también, vuelvo a repito, con este tipo de código o sintaxis que está viendo el día de hoy, también usted tiene la posibilidad de poder aplicar de un solo negrita o cursiva, pero también adjunto con un tipo de fuente y un tamaño de la misma, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos un par de variantes más, cómo poder utilizar también los estilos de fondo o los tipos de letra. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. Vamos a darle donde dice tamaño de fuente, vamos a darle doble clic acá. Ahora solamente lo que yo quiero es colocar tamaño de fuente. No quiero ni tipo de fuente, ni tipo de letra negrita cursiva, no, solamente el tamaño de la fuente. Entonces, continuamos. Como son checkbox, tenemos que usar if. Si el chb tamaño en su propiedad de checked estuviese en estado true, entonces voy a colocar acá que el txt1.font va a ser igual a new font, un nuevo fondo o un nuevo font. Y acá, importante acá lo que vamos a hacer. Uno pensaría, ¿verdad? Que solamente vendríamos y colocar, por ejemplo, un tamaño 50. Uno pensaría que solamente eso y ahí muere, pero yo sé que está malo. Yo sé que ahí me va a tirar error porque de por sí ya está tirando la línea roja. Y cuando está tirando la línea roja, yo le recomiendo mejor no ejecute. Porque muchas veces cuando uno ejecuta los programas con la línea roja, lo que pasa en algunas ocasiones es que desaparece pues todo el código. Porque es como que usted esté forzando algo que realmente no funciona y por eso está la advertencia. Pero cuando uno insiste en ejecutarlo, lo que provoca al final es que el código desaparezca. Se desaparezca el código y el formulario y al final pues ya no se pueda recuperar, ¿verdad? Entonces es importante no darle ejecutar cuando aparezcan líneas rojas. Tal vez de pronto, cuando aparezcan líneas blancas o líneas azules, sobre todo las líneas blancas, como esta de roja, solo que en blanca, ahí todavía tener la posibilidad de poderlo ejecutar porque el error no es tan grave y pues puede funcionar el programa hasta cierto punto. Pero cuando es roja es que no le va a funcionar absolutamente nada. Bueno, si se fija bien, pues yo coloqué 50 y no funciona. Básicamente no lo está aceptando. Ya por sí puedo ver la línea roja ahí de que me va a tirar error. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Uno diría, bueno, en la sintaxis primero anteriores, primero iba el nombre de la fuente y luego va el número, el tamaño de la fuente. Entonces vamos a colocar coma. Vamos a tratar de engañar en este caso a font, indicándole con un espacio en blanco, ¿verdad? De que tenemos una fuente ahí y después va el número. Pero vea qué es lo que pasa. Si yo bajo eso, dejo así y le doy enter, básicamente se queda la coma, pero sigue tirando error. Eso significa que sí o sí tengo que colocar una fuente. Pero como vuelvo repito, yo no quiero fuente, solamente el tamaño.
Entonces lo que Visual Studio quiere es que usted llene ese espacio con algo, que lo llene para identificar él de que realmente hay una fuente ahí. Bueno, entonces simplemente yo vengo, coloco comillas, así, pegaditas, una tras de otra. ¿Eso que está señalando acá o qué indica? Le está indicando a font de que no hay un tipo de fuente, que solamente hay tamaño. Solamente tenemos tamaño y que no hay un tipo de fuente. Por lo tanto, pues lo único que se le va a aplicar al texto es el tamaño de fuente que se encuentra. Y como dice, ¿verdad? En este caso, vamos a colocar acá. De lo contrario, si el CHB tamaño, punto en su propiedad de checked, estuviese desactivado, entonces vamos a colocar acá que el txt1, punto en su propiedad de font, sea igual y como solamente estoy modificando el tamaño, pues solamente voy a modificar el tamaño. New font, que vuelve a su estado, a su tamaño original, que sería, comillas, coma, tamaño 11. Que sería el tamaño, pues, ¿qué le dijera yo? Más común que va a encontrar en todos los programas de Visual Studio o bien también los programas de Microsoft como Office, ¿verdad? Porque al final todos son de la misma empresa. Así que, pues voy a dejarlo el tamaño por defecto, ¿verdad? Que sería 11. Pero siempre engañando al programa indicándole que sí hay una fuente. Aunque sabemos de que no hay absolutamente nada ahí. Así es, se puede también hacer eso. Así es, ¿cómo se llama, Juan? Puede ser también eso. Puede colocar el tipo de fuente normal, que sería Calibri. Esa es otra idea, muy buena idea. Puede colocar acá también el tipo de letra Calibri y solamente aumentar el tamaño. O bien, dejarlo en su estado normal, que sería este. Calibri 11. En este caso, quedará básicamente a criterio de cada uno, ¿verdad? Porque yo al menos, pues yo no lo coloco para ahorrarme tiempo. Siempre, como dicen, hasta la haraganería, pues me gana también. Pues para ahorrarme tiempo, yo no lo coloco, ¿verdad? Para no estar copiando y pegando, pero si en este caso quieren ir a la segura, pues lo pueden hacer. Lo importante es que les quede. Bueno, vamos a guardar cambios acá y vamos a ver entonces. Vamos a, en este caso, colocar un texto. Vamos a colocar un poco de acá de tamaño. Tamaño de fuente. Esperamos que cargue, perdonen ahí. Solo permítanme. Vamos a ver qué está pasando acá con eso. Ahí tenemos María en tamaño 50. En este caso lo desmarco a su estado normal y estamos ahí. Entonces, vea, solamente está afectándose el tamaño, no el tipo de letra. De 50 a 11. Bien, vamos a detener acá la grabación. Bueno, perdón, el programa. Bien, entonces ahí tenemos ya lo que sería el tipo del tamaño. Ahora bien, vamos a continuar con el otro. Vamos a darle doble clic a fuente y pues acá uno pensaría, bueno, no le colocamos tamaño y solamente la fuente. En este punto voy a hacer lo mismo. Si el CHB fuente, punto en su propiedad de checked, estuviese activado, es igual a true, entonces txt1, punto en su propiedad de font, va a ser igual siempre a new font. Y ahora voy a colocar acá. Uno pensaría, bueno, primero colocamos el tipo de fuente que queremos, que pues vamos a colocar acá un tipo de fuente distinto. Vamos a buscar acá una. Vamos a buscar a ver qué tal está. Vamos a ver si la acepta. Vamos a copiar toda esta fuente. Copiamos. Estamos, pegamos. Y uno pensará, bueno, para tamaño, entonces, ¿qué hacemos con el tamaño? Porque vea, si yo coloco la coma, no se quita el error. Uno pensará, ¿y si le dejo comillas? ¿Verdad? Vean que ahí se le quitó el error. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a continuar aquí. Vamos a guardar acá cambios. Voy a colocar acá de lo contrario, sí.
el TXT, en este caso, perdón, en el contrario, si CHV fuente, punto en su propiedad de checked estuviese apagado, o sea, estuviese en estado false, entonces, pues simplemente voy a copiar esta línea de acá y le voy a copiar la línea como es. Que se quede en estado Calibri. Este de acá. Que se quede en ese estado de Calibri. Y vamos a probar acá el tamaño que tiene por defecto. Bueno, vamos a ver acá qué nos va a tirar. Vamos a guardar cambios. Ejecutamos. Vamos a darle un poquito de zoom. Activamos fuente. Y ve ahí, me está dando un gran problema. No me está dejando la fuente. ¿Y eso qué significa? Vea, dice de tipo single. Ya encontró error con las comillas. ¿Eso qué significa? Que no van comillas ahí. Ya me tiró básicamente error ahí. Entonces, como diría, ¿verdad? No puedo yo dejar esto así porque no es una fuente. Eso es el error que está lanzando Visual Studio. Visual Studio está indicando acá que si usted colocó una fuente acá, lo que tiene que ir acá es el número de la fuente. Pero como yo coloqué comillas, ¿verdad? Me tiró error. Eso significa de que no puedo colocar yo comillas ahí y dejarlo así como estaba en el otro. Acá sí debo de colocar yo un número. Y acá pues se podría aplicar lo que dijo su compañero Juan, ¿verdad? Pues si entonces como dicen a puro tubo tenemos que colocar un número, pues entonces yo le coloco el número que trae, el número de tamaño que se trae por defecto en Word, ¿verdad? Que tendría 11. Y ahí estaría. Le dejo el tamaño por defecto. Entonces vamos a ejecutar ahorita el programa. Vamos a colocar acá un texto así al azar. Coloco fuente y vea, me está aceptando la fuente, aún conservando el tamaño que trae por defecto. Entonces, ahí lo puede observar usted que ya nos quedó. Bien. Permítame un segundito. Bien, entonces, como usted se puede dar cuenta, ahí ya nos quedó. Si acepta las fuentes, yo le voy a ser honesto. No le sabría yo decir hasta qué fuente le va a aceptar esto el Visual Studio. Lo que sí puede pasar, que sería lo más seguro, recuérdense que por cada versión de Office que va apareciendo pues constantemente, por ejemplo 2019, 21 y pues los demás Office que vengan, obviamente pues traen, pues quiera o no, pues traen nuevas fuentes que si usted lo trabaja en un Visual Studio viejito, porque en este caso es el 2015 y el Office que estoy trabajando es el 2016, o sea, básicamente es un año de diferencia nada más, pues entonces si yo lo trabajo con una versión más antigua de Visual Studio, lo más seguro es que esa fuente no la vaya a aceptar porque es como que nunca existió para él, ¿verdad? Esa fuente es nueva para él. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Siempre el consejo es usar las fuentes más conocidas o en última instancia ir probando. Bien, vamos por favor en este momento, dejar en este momento la grabación de esta clase. Volvamos a ingresar por el mismo link para los últimos apuntes finales de la clase.